La Copa Soviética de Fútbol, creada en 1936, fue más que un torneo. Era una herramienta de propaganda bajo el régimen de Stalin. Los equipos representaban fábricas, el ejército rojo y sindicatos, mostrando la fuerza del proletariado. Con un fútbol intenso y politizado, los ganadores eran exaltados como héroes del socialismo. En plena represión stalinista, el deporte no escapaba al control estatal. Jugadores y entrenadores podían ser castigados si no cumplían con las expectativas del régimen. A pesar de todo, la Copa dejó un legado en la historia del fútbol soviético. La primera final soviética enfrentaría al fuertísimo equipo capitalino del Lokomotiv de Moscú, frente al representante de la región soviética de Georgia, el Dinamo de Tiflis. Georgia era la región de procedencia del dictador soviético de aquella época, Joseph Stalin. En 1936, se celebró la primera edición de la Copa Soviética de Fútbol, un torneo de eliminación directa, que contó con la participación de 94 equipos de diversas repúblicas soviéticas. La final, disputada el 28 de agosto en el estadio Dinamo de Moscú ante 22.000 espectadores, enfrentó al Lokomotiv de Moscú y al Dinamo Tbilisi. El Lokomotiv se alzó con la victoria por 2-0, con goles de Alexei Sokolov y Víctor Lavrov. Este triunfo otorgó al Lokomotiv su primer título en la historia de la competición. Curiosamente, el Dinamo Tbilisi estaba dirigido por el entrenador francés Jules Limbeck, una rareza en una época en la que la mayoría de los equipos soviéticos eran liderados por técnicos locales. A esta final copera llegaba el Dinamo de Moscú, quien fue el primer campeón de la Liga Soviética, celebrado un año antes, en 1936. Y por otro lado, el gigante georgiano, el Dinamo Tbilisi, repetía como finalista. En 1937, la Copa Soviética de Fútbol contó con la participación de 125 equipos de diversas repúblicas soviéticas. La final se disputó el 16 de julio, donde el Dinamo Moscú se impuso al Dinamo Tbilisi, con un marcador de 5-2. Destacó la actuación de Mikhail Semichasny, quien anotó un hat-trick en los minutos 22, 35 y 72. Este torneo se llevó a cabo durante el período conocido como la Gran Purga, lo que añade un contexto histórico significativo a la competición. 5 equipos pertenecientes a la Sociedad Deportiva Dinamo alcanzaron los cuartos de final, demostrando su hegemonía en el fútbol soviético. Hubo un incidente notable en Nikolayev, relacionado con tácticas intimidatorias por parte de la policía de seguridad hacia los jugadores del equipo Neftiani. A la final llegó un imparable Spartak de Moscú, que venía también como campeón de la Liga Soviética. El equipo revelación en el torneo de 1938 fue el Electric Leningrado, que anteriormente era conocido como Krasnaya Zaria. En 1938, la Copa Soviética experimentó una notable expansión, contando con la participación de 275 equipos de diversas repúblicas soviéticas. El torneo se estructuró en una fase de clasificación y una fase final, a la cual accedieron 64 equipos. La final se disputó el 14 de septiembre en Moscú, donde el Spartak de Moscú se impuso a Electric Leningrado con un marcador de 3-2. Este triunfo no solo representó el primer título de Copa para Spartak, sino también su primer doblete. El máximo goleador del torneo fue Boris Paichaze, del Dinamo Tbilisi, quien anotó 6 goles. Curiosamente, Electric Leningrado sorprendió al llegar a la final. El fútbol en ese tiempo estaba estrechamente ligado a las instituciones estatales y organizaciones laborales, reflejando la política y la sociedad de la época. La final de la Copa Soviética de 1939 enfrentaba al actual defensor del título copero, el Spartak de Moscú, frente al equipo revelación del torneo, el Stalinets de Leningrado, que en semifinales se había impuesto al Dinamo Tashkent. Spartak Moscú defendió en 1939 con éxito su título, obteniendo su segundo campeonato consecutivo en la Copa Soviética. En la final, celebrada en Moscú, el Spartak de Moscú se impuso al Stalinets de Leningrado por 3-1. Muchos equipos representaban fábricas o industrias, como el Stalinets Leningrado, el nombre que tenía el actual Zenit en ese momento, y que se convirtió en el equipo revelación del torneo. La Copa Soviética de 1939 fue la última edición completa, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. La edición de 1940 fue interrumpida por la invasión alemana al territorio de la Unión Soviética. No fue hasta 1944, cuando se volvió a organizar el torneo de Copa.
En 1944, el Zenit de Leningrado consigue llegar por primera vez a la final. Es la tercera final consecutiva donde participa un equipo de la ciudad de Leningrado. Y por otra parte, el CSKA de Moscú logra por primera vez el acceso a la final. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, se reanudó la Copa Soviética de Fútbol tras una pausa de 5 años. El torneo, celebrado del 30 de julio al 27 de agosto, contó con la participación de 24 equipos. La final enfrentó al Zenit Leningrado contra el CSKA Moscú, donde Zenit se alzó con la victoria por 2-1, obteniendo así su primer título en esta competición. Este logro es especialmente significativo, ya que marca la primera vez que un equipo localizado fuera de Moscú conquista la Copa Soviética. Además, la realización del torneo en medio del conflicto bélico refleja la resiliencia y pasión por el fútbol en la Unión Soviética durante tiempos difíciles. Tras la finalización de la guerra, el CSKA de Moscú juega su segunda final consecutiva, esperando ganar su primer título. Su rival será el Dinamo de Moscú, el equipo popular que gozaba de un gran apoyo en la sociedad civil. En 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Copa Soviética de Fútbol se celebró del 9 de septiembre al 14 de octubre, contando con la participación de 32 equipos. En la final, el CSKA de Moscú, posteriormente conocido como CSKA Moscú, se coronó campeón por primera vez en su historia al vencer en la final al Dinamo de Moscú por 2-1, y obteniendo así su primer título en esta competición. El CSKA mostró un desempeño dominante a lo largo del torneo, incluyendo una victoria contundente de 7-0 sobre el Zenit de Leningrado en las semifinales. El torneo evidenció la rivalidad entre equipos afiliados a instituciones militares, como el CSKA, y clubes civiles, como el Dinamo de Moscú. La final atrajo a 80.000 espectadores, evidenciando la popularidad del fútbol en la posguerra. A la final, llegaría por tercera vez el Dinamo de Tbilisi de la República Soviética de Georgia, y que intentaba ganar su primera copa. Por el lado contrario, el legendario Spartak de Moscú iba a poner todo de su parte para hacerse con el tercer título. En 1946, la Copa Soviética de Fútbol se llevó a cabo íntegramente en Moscú, del 6 al 20 de octubre, con la participación de 16 equipos. En la final, Spartak Moscú se enfrentó al Dinamo Tbilisi en un emocionante partido que se extendió a tiempo extra. Spartak logró imponerse con un marcador de 3-2, obteniendo así su tercer título en esta competición. El CSKA Moscú, campeón defensor, fue sorprendentemente eliminado en los cuartos de final por el Torpedo Moscú, con un contundente 4-0 en tiempo extra. Tras los difíciles años de la Segunda Guerra Mundial, la realización de la Copa Soviética en 1946 sirvió como un medio para elevar la moral y promover la unidad entre las diversas repúblicas soviéticas. Tenemos una final inédita entre dos clubes de la capital soviética. Por un lado, el Torpedo de Moscú, que disputa su primera final, y por otro lado, el gran favorito, el Gran Spartak de Moscú, que pretende llevarse de nuevo el título. La Copa de 1947 fue la octava edición de este torneo anual en la Unión Soviética, y se llevó a cabo del 1 de junio al 21 de julio. Contando con la participación de 80 equipos, el torneo se desarrolló en dos etapas: una fase de clasificación y una fase final, ambas disputadas en Moscú. En la final, Spartak Moscú defendió con éxito su título al vencer a Torpedo Moscú con un marcador de 2-0, obteniendo así su cuarto campeonato en esta competición. Los goles fueron anotados por Nikolai Dementiev y Vasily Smirnov. Algunos clubes introdujeron nuevas formaciones y estrategias, reflejando la evolución del fútbol en la época. Este torneo destacó por la amplia representación de equipos de diversas repúblicas soviéticas, reflejando la creciente popularidad del fútbol en la Unión Soviética. Por un lado, el equipo del ejército, el CSKA de Moscú, intentara conseguir su segunda copa. Y por otro lado, el Spartak, máximo ganador de la Copa Soviética, intentara proseguir su marcha triunfal. En 1948, la Copa Soviética de Fútbol se llevó a cabo íntegramente en Moscú del 25 de septiembre al 24 de octubre, contando con la participación de 20 equipos. El CSKA Moscú se coronó campeón, tras vencer en la final al Spartak Moscú con un contundente 3-0, obteniendo así su segundo título en esta competición.
Clubes como el Torpedo y el Metallurg, ambos de Moscú, vinculados a industrias automotriz y metalúrgica respectivamente, participaron en el torneo, mostrando la conexión entre el deporte y los sectores industriales en la Unión Soviética. Además, la participación de equipos de diversas repúblicas soviéticas reflejó la diversidad y competitividad del fútbol en la Unión Soviética de la época. Igual que el año anterior, se volvieron a enfrentar en la final dos equipos de la capital Moscú, pero, en esta ocasión con dos equipos completamente diferentes. Por un lado el Torpedo, que logró la sorpresa de llegar a la final, y por el otro lado, el súper conocido Dinamo de Moscú. En 1949, la Copa Soviética dejó con la participación de 120 equipos, de los cuales 54 avanzaron a la fase final. El torneo se llevó a cabo entre el 16 de junio y el 4 de noviembre. En la final, celebrada en Moscú, el Torpedo Moscú se enfrentó al Dinamo Moscú, logrando una victoria por 2-1, y obteniendo así su primer título en esta competición. El torneo fue ampliamente cubierto por la prensa, consolidando el fútbol como un deporte de masas en la Unión Soviética. El fútbol sirvió como una herramienta de cohesión y propaganda, reflejando la importancia del deporte en la sociedad soviética de la época. La final de la Copa Soviética de 1950 se celebró el 6 de noviembre enfrentando al Spartak de Moscú y Dinamo de Moscú en el estadio Dinamo de la capital moscovita, ante unos 70.000 espectadores. El Spartak se impuso con un contundente 3-0, obteniendo así su quinto título en esta competición. Los goles fueron anotados por Oleg Timakov al minuto 35, Víctor Terentiev al 40 y Nikolai Dementiev al minuto 66. El partido se desarrolló en condiciones climáticas adversas, con niebla, viento frío y llovizna, lo que no impidió que ambos equipos ofrecieran un espectáculo de calidad. Este encuentro marcó la primera vez que Spartak y Dinamo se enfrentaban en una final de la Copa Soviética, a pesar de su histórica rivalidad en el fútbol soviético. Los equipos de Moscú demostraron su supremacía, ocupando 3 de los 4 lugares en las semifinales. La victoria del Spartak consolidó su posición como uno de los clubes más exitosos de la época en la Unión Soviética. El actual SSK Moscú jugaba por entonces con las siglas de CDASA, y era el gran favorito a conquistar su tercer título. Enfrente tenía al MOV Kalinin, causando sorpresa a todo el mundo el hecho de llegar hasta la final. La Copa Soviética de 1951 se celebró entre el 11 de agosto y el 14 de octubre de ese año. El campeón fue el CDSA Moscú, que venció en la final al MVO Kalinin con un marcador de 2-1 tras tiempo extra. Anteriormente, estos dos equipos ya habían jugado una final con idéntico resultado, pero esa final fue anulada, haciéndose necesaria una repetición. Este triunfo marcó el tercer título de Copa para el CDSA Moscú. Jugadores como Vladimir Yelizarov del CDSA Moscú tuvieron actuaciones notables durante el torneo. El MVO Kalinin se convirtió en el inesperado equipo revelación, eliminando incluso a equipos tan poderosos como el Dinamo de Moscú. Algunos partidos se jugaron bajo condiciones climáticas adversas, incluyendo lluvia y frío, lo que añadió dificultad a los encuentros. 3 años después, llega de nuevo el carismático Torpedo de Moscú a la excelentísima final de la Copa Soviética. Enfrente tendrá al poderoso Spartak de Moscú, el equipo más laureado hasta la fecha, con 5 títulos. En 1952 se coronó por segunda vez el Torpedo Moscú, que venció en la final al Spartak de Moscú por la mínima con 1-0. El Torpedo Moscú logró el campeonato gracias a su sólida defensa y efectividad en ataque a lo largo del torneo. Es notable que el CDSA Moscú, campeón defensor, no participó en esta edición debido a sanciones políticas impuestas por el gobierno soviético. En semifinales, el Torpedo Moscú venció al Dinamo Moscú, mientras que el Spartak Moscú derrotó al Zenit Leningrado. Eso reflejó la diversidad y competitividad del fútbol soviético de la época. Finalmente, en 1953, fallece el dictador Joseph Stalin, y la Unión Soviética entra en un nuevo ciclo de su historia. El Dinamo de Moscú emprende su quinta final, habiendo ganado solo un título hasta la fecha. Y como club revelación, tenemos al desconocido Zenit Kubyshev en la final. En la Copa Soviética de 1953, que se celebró del 2 de septiembre hasta el 10 de octubre de ese año, el campeón defensor, Torpedo Moscú,
fue eliminado en las primeras rondas, mientras que el CSKA Moscú no participó, debido a sanciones políticas tras la muerte de Stalin. El Dinamo Moscú se coronó campeón al vencer en la final al Zenit Kuibyshev, con un marcador de 1-0. Este torneo se caracterizó por la ausencia de los equipos militares y la destacada actuación de clubes regionales, reflejando la diversidad y competitividad del fútbol soviético de la época. Además, el legendario portero Lev Yashin, conocido por su trayectoria en el fútbol, también jugó profesionalmente al hockey sobre hielo y ganó la Copa Soviética en 1953, antes de centrarse en su carrera futbolística. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado este video, compártelo y deja tu comentario. También puedes apoyar nuestra labor de investigación haciéndote socio de Clubes del Mundo o mediante el botón de gracias que hay en cada video. Nos vemos como siempre en el próximo video del canal.